Hola a todos. Hoy es el aniversario de Rav Ovadia Yosef Zichronono Libraja, el cual nos abandonó, nos dejó después de muchos años acostumbrados a su sonrisa, Torah, enseñanza y alajá. Aquí nos reunimos hoy para hablar un poquito sobre el gran rabino Ovadia Yosef. Y en el panel, junto conmigo está el Rav Toval, el rabino de Monte Sinai, el Rav Tawil, rabino de Maguen David, señor Isaac Hilu, conocedor y anfitrión de la familia, el Rav David Harari, amigo de la familia Yosef, y Abdo Chacalo, también anfitrión, él y su señor padre, Zichrono Libraja, a todas las visitas de Rav Ovadia Yosef aquí en México. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Yo quisiera empezar un poquito, que cada uno cuente en breve su cercanía, conocimiento, vivencia con el Rav Ovadia Yosef. Bueno, yo desde muy joven me acuerdo el impacto y la impresión que llegué a tener leyendo sus libros, algo tan diferente, que eran enciclopedias completas, y no era común ver eso hoy en día, sefardí. Pero una de las cosas que tengo que relatar muy brevemente, que cuando lo conocí personalmente la primera vez, fue en la visita que hizo a México, que estuvo en casa, en paz descanse, señor Marcos Chacalo. Me acuerdo que estuvo en Maguen David y después fue a cenar. Y lo acompañamos, yo también lo acompañé en la calle. En ese entonces daba clases profundas en Shua Israel de Gemara profunda. Y la verdad, Hatay, Animas Kerayom, quise ver si es cierto. Digo, no cabía desconfiar, pero no es lo mismo oír que ver. Le hice una pregunta de un tema muy complejo, de una sugía del Talmud, un tema así complejo. La verdad era para ver, él no estaba en ese tema, y a ver si todo lo que estudié en la semana, si lo podía recordar. Me quedé vuelto loco cuando me dijo todas las opiniones, así en la calle, sin estar en el tema para nada, lo que toda la semana estuve dando clases y estudiando, que el Rambán dice así, que el otro, y que el Jai, que queda. Pero en unos segundos dije, no puede ser, esto es algo sobrenatural. Ese fue el primer impacto. Después muchas veces en Israel, que fue a visitarlo, recibí la famosa cachetada. ¿Quién no? Que daba, bueno, obviamente semijá de él, etcétera, pero era sentí una admiración única. Yo creo que no sentí por ningún jam en mi vida, aunque... Yo creo que a Rav Ovadia nadie le podía agarrar en curva. Sí. Nadie. Jodagav. Agregando a lo que dice el Jajam Tobal, bueno, yo tuve muchas experiencias con él, pero voy a contar una sola. Cuando fui a examinarme con él, llego a la casa, fui con su hijo Jajam David. Jajam David me hizo entrar y el Jajam se estaba saliendo, tenía que dar una clase en Yerujam. Yerujam es una ciudad en el sur donde es lejísimo. Él se iba por todo Israel a dar clases, que son 2 horas y media en coche. Y entonces le digo, bueno, vine para que examinarme. Me dice, no tengo tiempo ahorita, pero ¿sabes qué? Si quieres, te examino en el coche. Entonces me hizo entrar a su camioneta, ahí entramos y todo el camino. Yo me preparé, era Dayanut, era muy difícil, me preparé de una forma, muchos años, mucho tiempo, y él me preguntó casi todo el camino, tac, todo de memoria. Simán por simán, capítulo por capítulo. Impresionante, todo de memoria. Y yo lo venía más o menos sabiendo, algunas no supe, la mayoría creo que sí, y me examinó todo el camino. Eso fue y me puso, bueno, me dio, igual que Jajam Tobal, la smijá, el apoyo, el teudá, y eso a mí me causó una impresión. Después de haberlo conocido en muchos casos, después de haberlo, sabemos que todas las preguntas que teníamos iban hacia él. ¿Cuántas mujeres ancladas, como le llamamos nosotros, viene a ser que los maridos se escapan, se van y la dejan sin get, etcétera? ¿Cuántos casos él resolvió? En México, en Argentina anteriormente, incalculable. Eso podemos escribir libros sobre ese tema. Lo que sabía el Jajam era de verdad una enciclopedia abierta. David, eras amigo de la familia. Cuéntanos ese lado de amistad con la familia Yosef, con el Rav Ovadia Yosef. Bueno, primero que todo, estuve 14 años oyendo al Jajam de Yosef semana por semana, durante 14 años, y en Jerusalén, en Porat Yosef, el viernes en la noche, a veces en Yazdim el sábado en la noche también,
Y por supuesto cuando él iba a Bakashot también estábamos allá, en Jerusalén. Después cuando yo me cambié a Bnei Brak, justamente él también se estaba cambiando para Tel Aviv, que se hizo Rav Arashi de Tel Aviv. Pero mientras tanto, en la Yeshiva de Porat Yosef conocí a sus dos hijos, a Hajam Abraham Yosef, que hoy en día es Rav Arashi de Holón, y a Hajam Yitzhak Yosef, que hoy en día es Rav Arashi de Israel, que Hajam Yitzhak Yosef éramos como hermanos durante muchos, muchos años, aunque nos separamos en las yeshivot, pero siempre estuvimos muy, muy juntos. Nos visitábamos hasta bailó en mi boda como un loco y todo eso. O sea, él hizo que yo tenga la teudá a los 15 años de Shehitá, de Hajam Yosef, que me firmó a los 15 años Shehitá de Ofot. Desde esa época, casi siempre, y el Hajam Yosef me conocía a mi papá, conocía a mi hermano, o sea, conoció a toda la familia, el Hajam Yosef, y yo lo conocía cada vez más, y cada vez más, cada shiur, cada cosa que él daba, me impresionaba de manera diferente, era algo impresionante. Como yo siempre digo, este Hajam no es de esta generación, fue plantado en esta generación. Y yo creo que si hacemos comparación con Hajamim anteriores, como hace 200 años, 300 años, digamos, supongamos el Maharshal, que hace 380 años vivió. Yo creo, no se puede decir que es más grande que el Maharshal, pero en la calidad del estudio, el Maharshal no tenía tantos libros para estudiar. Y sin embargo, Hajam Yosef, 380 años después, tenía muchísimos más libros, y todo lo sabe. Eso es algo impresionante, que en ninguna generación se ha visto esa cantidad de sabiduría que él tenía consigo. Realmente la frase en Mimarán Israel Admarán. dicen, en Sí, Israel, ¿no? en Israel dicen, Mimarán Admarán, en Israel dicen que habían 4 Sí. que sabían toda la Torá. Uno de ellos era Hajam Ovadia Yosef. 4 grandes que supieron toda la Torá en los últimos tiempos. Y uno de ellos era Hajam Ovadia. Saber toda la Torá no es... Mamash. Por lo que tú dices, hay una regla, la que va a traer. Sí, La porque conclusión saben lo que... queda como en los últimos, Exacto. porque ellos vieron lo desde anteriores. Exactamente, y ven pueden todo opinar lo demás más. y pueden opinar. Y él muchas veces escribe, este Jajam dijo así, asá, porque creo que no tuvo acceso al libro o a Sí. tal Sí. información. Hoy la tenemos, por eso creo que es diferente. Abdo, de parte de una comunidad en la diáspora, de repente Rav Ovadia llega a un país, en ese entonces eras más jovencito, y tu señor padre Zichrono Levaja atendió todo eso. Cuéntame esa experiencia o esos recuerdos maravillosos. Bueno, el Jajam vino la primera vez a México en la década de los 70s. Yo era niño, pero sus viajes a México eran impresionantes. Primero, él era incansable. Su actividad empezaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana había que recogerlo. Y terminaba la jornada del día a la 1 de la mañana. Y al otro día, 6 de la mañana otra vez, incansable, 20 horas, de lugar en lugar, no paraba. Si era una escuela, si era un CNIS, si era visitar a un enfermo, lo que sea, estaba dispuesto, incansable. Y como persona, como ser humano, era muy cálido, siempre tenía las palabras adecuadas, exactas para cada persona, con una dulzura, con un cariño que de verdad era impresionante. Tuve la fortuna de estar con él en las 3 o 4 veces que visitó México, y siempre era una experiencia de vida estar cerca de él, estar en el coche o visitar cualquier lugar donde tenía que estar. Sus palabras, lo que tenía que decirle a cada quien, era desde el más chico hasta el más grande, impresionantes sus palabras. Justamente su papá, como yo trabajaba en la yeshiva y conocía a Hajam Yosef y Hajam Yosef me conocía, entonces cuando él vino por segunda vez, la primera vez yo no estaba aquí en México, en el 79 vino por segunda vez y vino con su hijo Hajam Yitzhak Yosef. Hajam Yitzhak Yosef, ese Shabbat el que está hablando el Hajam, que estuvo en la casa de su papá, Hajam Yitzhak durmió en mi casa. Y mamash, estábamos todo el día en el coche de Hajam Yosef, todo el tiempo, y asesorando cosas porque habían problemas en esa época. Isaac, tú recibías y recibes aquí muchas veces a la familia Yosef, pero más que todo, realmente a mí me impresiona tus viajes a los momentos especiales de la familia Yosef en Israel. Cuéntanos un poquito de ese lado. Claro, antes que nada, y quiero que ojalá esto sirva para enseñanza a todos los jovencitos, quiero decirles cómo tuve el zehut de conocer a Jajam Ovadia Yosef. Jajam Yeshayahu Meta, aquí de México, nos invitó a mí y a Moisaba cuando teníamos 15 años a un viaje de amigos a Israel.
Fue un viaje de una semana y nos dijo, les tengo preparados 3 grandes rabinos que van a conocer y un viaje turístico muy bonito. Cuando entramos, él nos llevó con Jajam Ovadia Yosef, 2 niñitos de 15 años a pedirle una bendición a alguien tan grande. Es muy impresionante. Pero lo más impresionante es que nos dejó ahí el Jajam con él. Y yo y Moy, pues te quedas con un gran rabino enfrente de ti, no sabes qué hacer. Y empezamos a hacer preguntas de lo más sencillo que ustedes se puedan imaginar. Y hicimos a partir de ese momento, quiero decirles, que es exactamente hace 40 años, un kesher con el Jajam que no dejó de ser, probablemente cada mes había contacto con él. Yo el contacto con sus hijos lo tuve casi cuando falleció el Jajam. Nuestro contacto era toda la vida con el Jajam. Y la verdad sí es meritorio recordar, alaba Shalom, a Moisés Saba, fue un personaje en México que falleció, que tuvo también de niño un contacto con él por el cariño que tenía con la gente. El Jajam, como dijo Abdo, es más que humano. Nos trataba a los niños en una forma impresionante y nos contestaba preguntas en ese entonces de alajot y después, en el transcurso del tiempo, mucho contacto en negocios y la verdad, con mucha calidez. Mi consejo y lo que le quería decir es que no le tengan miedo a acercarse a los grandes rabinos. Todos los jóvenes pueden tener a grandes jajamim, primero Dios, en su visión de futuro. Cada jajam tiene su época, su historia y su momento dentro del transcurso historial del pueblo de Israel. A Rav Ovadia Yosef le tocó agarrar al nuevo Estado de Israel en sus pañales. Y prácticamente crecieron juntos el nuevo gobierno, el nuevo retorno a la tierra de Israel, con los políticos y con los rabinos y con los olim. ¿Qué rol tuvo Rav Ovadia Yosef en todo este desarrollo del nuevo país? ¿Shlomo? Bueno, yo creo que, primero de todo, para ser gran rabino de Israel, hay que tener una mente abierta con todo lo que el Jajam estudiaba y era impresionante, porque yo creo que estudiaba unas 20 horas diarias, o 18, 19, no sé exacto, pero mínimo eso, y encontrarse con preguntas tan importantes, preguntas a veces políticas, que sabemos que él manejaba el partido de Shas, preguntas de cómo tratar en el país la venta de todo el país, a veces por el tema de Shemitah, etcétera, muchas cosas. El Jajam tenía esa fuerza que se llama Koach de Etera, significa saber introducirse, saber profundizar y saber permitir. No cualquiera lo puede hacer, ¿no? Algunos jovencitos piensan que hay que permitir para llamarse grande. No, hay que ser grande para poder permitir, que es diferente. Y eso tenía él, cuando lo pusieron de Rab Rashi, inclusive de Tel Aviv, él tenía que contestar cosas, no solamente alágicas diarias, cosas básicas, y se tuvo que introducir, como dice Jajam Aniyar, en el país. Son preguntas políticas, preguntas necesarias. Y lo hacía, yo creo, en forma increíble, con su grandeza, ¿no? Yo creo que asentó las bases espirituales de un Estado naciente. Casi desde su inicio, y el Jajam ya era Jajam en Israel de la importante, es el Jajam de Tel Aviv, y él sentó esas bases de un Estado naciente en la parte espiritual. Yo creo que a él le tocó también un problemón muy grande, donde de repente después de 2000 años llegaron todos los judíos de cualquier país del mundo, de cualquier comunidad y costumbres, y cada uno trajo lo suyo, cada uno trajo su tonada, su costumbre. Yo me acuerdo de niño, estoy hablando en los años 80, 70, por allá, eran peleas incansables todos los Shabbatot en los templos. Uno decía, no, que la tonada es así. Otros decían, no, que la costumbre es así. Y nadie estaba equivocado, solo que cada uno quería hacer lo suyo. Y de repente se sintió que hacía falta que alguien venga y diga, señores, vamos a parar de pelear. Vamos a intentar por lo menos poner algo local, una halajá, como dices, Abdo, de nueva época de nosotros juntos y aprender a... Bueno, él regresó la corona de los sefaradim, o sea, los ashkenazim en Israel eran los que dirigían todo y los que estaban en la cima. Y él comenzó de él la elevación del paradigma. Yo creo que justamente tu pregunta es lo que demuestra la grandeza que él tuvo. Hubo muchos rabanim, antes mencionó el Meharshal, en épocas que habían grandes jamim, todo estaba
era lo mismo, cada uno opinaba una cosa, una teshuva, una respuesta rabínica. Pero él estuvo en una época muy difícil, de cosas nuevas. El sionismo rechazado por mucha gente, otro aceptado. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Tecnológicamente. La tecnología, preguntas nuevas que nunca existieron. Terminó el Holocausto, habían casos muy difíciles de resolver, pruebas que era yudí, no había nada. Él tuvo esa inteligencia y sabiduría, y además del conocimiento, en un reto tan difícil, enfrentarlo y salir exitosamente, manteniendo los principios de la religión sin violarlos en lo más mínimo y a la vez responder a las necesidades nuevas que muchos tenían miedo. Muchísimos rabinos les preguntaban, mejor no contesto, porque si digo esto, y él tuvo el valor y la valentía. Rompió tabús, pero además resolvió y ayudó también, porque si no había quien lo haga, iba a ser un caos alágico, me refiero, ¿cómo se resuelven nuevos? Creo que el lenguaje que utilizaba también se reflejaba en un lenguaje fácil, de acceso a cualquier persona. Sus primeros libros que escribía, creo que eran unos libros que tenían un programa de radio. Y Javedat eran programas, pero de un lenguaje accesible para cualquier persona, sin saber mucho, sin profundizar mucho. Era fácil, concreto, sencillo. Esa es otra virtud. Ayer estábamos preparando aquí en el canal unos documentales sobre Ovadia, y vi a un periodista israelí, Giloni, que le mandaron un poquito a investigar quién es Rab Ovadia para hacer un artículo sobre él. Entonces él regresó y dijo, miren, conocí una persona y hay una diferencia muy grande entre su Torah Shebichtav y Torah Shebealpe. Cuando él escribe, los libros son muy profundos, no entendí nada. Pero cuando él habló en la conferencia, incluso yo entendí. Y esa grandeza está bonita. Y te digo, aparte, él veía por todo a Israel, o sea, él se fijaba por cada uno. Les cuento que cuando fuimos, no me acuerdo si hace 10 años, era el presidente de la comunidad de Maguen David, el señor Moni Helfon, el vicepresidente David Dichi, y yo lo llevé de Rab Ovadia. Lo llevé porque él me pidió. Yo entré de Rab Ovadia y me dijo, quiero hablar, me enteré que está el presidente, quiero hablar con ellos. Y eso es decir, él le importaba hablar con ellos para un tema de la comunidad. Inclusive a mí me llamó hace 20 años, Ham David sabe, y él me llamó, yo estaba en Israel y fui a verlo, y después de recibir los varios palmaditas, me dijo, tú te vas a México. O sea, ni siquiera me dio para elegir. Ya le habían hablado, habían ido a hablar con él, y él le importaba de cada yehudí y de cada comunidad del mundo. Yo quiero nada más decir dos cosas, que él y Ramoshe Feinstein fueron los pioneros en hablar de las Ajot actuales. En el primer libro de él, Yabia Omer, ya empieza a hablar si se puede usar la pasta de dientes en Shabbat. ¿Quién se atrevió entre todos los Hajamim, Ashkenazim y aún Sefaradim a hablar de ese tema? Era un tabú, eso no, la pasta de dientes no se puede. Y él dijo, o el jabón que se puede usar en el primer libro. Él y Ramoshe Feinstein fueron los primeros pioneros que empezaron a hablar cosas. Y hay otra cosa muy importante, como dijo Abdo. No nada más que en el libro se puede entender todo lo que él explica. Es fácil entenderlo en el libro, aunque tiene muchas cosas. Pero él, lo que más me quedó a mí, Baruch Hashem, y eso es lo que para mí se llama Rabbi Amuhak, enseñó cómo dar una clase. Eso es lo más importante. Y yo creo que muchos de los Hagamim debemos aprender cómo dar una clase. Una persona abre Shulchan Aruch y dice la halajá y nada. Él cuando abría Shulchan Aruch en la clase, leía Shulchan Aruch y empezaba desde la Gemara dice así, y después la Mishnah dice así, la Gemara trae así. Y agregaba un cuento y un chiste. Y agregando, desglosar todo. Y que toda la gente lo entendía el más sencillo. Con el idioma también, y el lenguaje, algunos hasta criticaban como que se lo hablaba con los términos y chistes vulgares, y así. Y eso es lo que atrajo a tanta gente desde el más, también más grande, que requería más profundidad, hasta el más sencillo. Eso es un gran arte y sabiduría, poder dar algo que lo entienda, como lo dijo también Audo, desde el más sencillo hasta el más alto, porque uno es o para uno o para otro. El punto que están tocando de lo que es el koach de Etera, el poder de sentarse y decir, se puede. Primeramente, abordar el tema. 2, buscarle el lado permitido y no el lado prohibido. Yo creo que todo Israel se dio cuenta de su grandeza y de esa filosofía de él cuando tocó el tema de la guerra de Kippur,
con las agunot. Eso. Cuando llegó el momento que soldados israelíes fueron desaparecidos en los desiertos de Sinai y nadie sabía si quedaron prisioneros en Egipto o muertos en campo de batalla, las mujeres no sabían si están casadas o están viudas. En ese momento, como dice Rav David, nadie en Israel se atrevió a Tuvo tomar el caso. valor. Nadie. Tuvo el valor. No, déjame. No, yo no me meto con eso. No, a mí no me metas. Y el único que dijo, tráeme estos casos. Bueno, sí estaba el Rav Goren, que era de los Ashkenazim, pero Bueno, él él no solo aceptó. no le aceptaban si no estaba detrás. No, pero tampoco él no aceptó al principio. Era un Yehuda paquete Meir le muy obligó, grande, era muy le grande. dijo a Jamo Yosef, le pidió, por favor, hazlo tú. Y yo ¿Cuándo creo que... fue? Sí, yo creo que el fondo de eso, ¿por qué lo hizo? Porque era meterse en problemas y mucho atrevimiento, además de tener el miedo de decir, bueno, la estoy permitiendo, si no es absolutamente algo muy delicado. Pero el fondo de eso, porque le importaba. Sabía que una mujer estaba sufriendo, que queda desamparada, y otros dicen, yo no quiero meterme en problemas. Exacto. Pero él dice, no, yo me tengo que preocupar porque tengo que resolverle a esta mujer, no puedo dejarla sufrir. Entonces se quedó, leí que se quedó hasta la noche, hasta las 3, 4 de la Sí, mañana Para resolviendo. permitir. Si no están lejos, Ajam, Para no hay- nada más por no, ayudar a alguien. no hace falta, o sea, bueno, nos fuimos a la guerra de Yom Kippur, en las Torres Gemelas. Él tuvo que permitir varios casos que eran necesarios, los hombres habían desaparecido, no sabían si sí estaban en el edificio, no estaban, y ahí Jajam Ovadia Yosef fue el que tenía que, como tú Con dices, esa misma línea, con la esa misma misma visión. filosofía, El fondo es de que una le filosofía. importaba a En Israel. síntesis, para describir exactamente en una sola palabra quién era Jamo de Yosef, lo había dicho el Hajam Shimon Badani en su Esped. Cuando habló el Hajam Shimon Badani, cuando falleció Jamo de Yosef, dijo una palabra: Haya Adam Ichpati. Ben Adam Sheichpatlo. Pero perdón, quiero Una tomar persona esa palabra, sí. que eso tiene que ver con toda la línea de Tera. No es por buscar permitir o no Sí, permitir. porque le importa es porque el otro. decir, si el otro, El otro yo le estoy está sufriendo, prohibiendo eso es. esto, estoy complicando la vida, tiene que gastar más y tiene que molestarse. Y no puedo así porque es lo más fácil hacer, provocar que el otro sufra. Así como en Y de Agunot, verdad como que hay en un- general. Y de verdad, Jajam, que hay un error, más que todo en los Ashkenazim. No nos olvidemos que él, representaba a los Sefaradim. Hay algunos que decían, no, Jajam Ovadia permite todo. No es así. Se ganó muchos enemigos. Él Sí, seguro. permitía lo que tiene que permitir, no fundamento. Con fundamento, o sea, es falso eso que buscaba el permiso. Buscaba cuando tenía el fundamento, si no, no lo iba a hacer. Isaac, La verdad. dime. La verdad es que la grandeza a la que nos pudimos acercar, yo creo que no tenemos límite hoy en su aniversario de agradecer que estuvimos en esta generación. Es algo que no estamos todavía concibiendo. Ayer, un amigo mío que viajó especialmente para ir al aniversario, hicieron en la noche en su kever, Selijot, y prácticamente otra vez un tumulto de cientos de miles de gentes afuera de él. Yo creo que en algunas generaciones vamos con orgullo a decirle o poderle contar a nuestros nietos que vivimos en la generación de Jajam Yosef. Todavía no alcanzamos a valorar nosotros. Está demasiado fresco o demasiado familiar nuestro contacto con él, que es de Jud tuvimos en esta generación, de tener a alguien tan grande y que todos, porque yo quiero decirles que así como este panel en México, ahorita lo estamos comentando, no hay lugar en el mundo en donde no se esté recordando a él. En Israel lo que se hizo ayer fue impresionante. En las escuelas Gilonim, es decir, hicieron un momento de honor para el gran rabino que tuvimos en nuestra generación. Entonces, yo creo, Isaac, que ¿cómo eso- logramos ese mérito? Eso hay que transmitirlo, nosotros que ya tenemos nuestra edad, a esos jovencitos, hijos y nietos. Oye, este rabino que ves hoy es grande, tú todavía no lo sabes, niño. Ve con él, abrázale, pídele verajá, besarle la mano, tómate una foto con él, porque el día de mañana podrás contar, estuve cerca de. Imagínate. Aparte de lo que ustedes dicen que él no así nomás decía que se puede, se permite, él mismo, en todas las cosas que él prohibió, él mismo no los hacía. Que Yo permitió. tengo bien, Que permitió, ¿te refieres? las él cosas que él permitió, él lo permitía hacía. a la gente, él no lo hacía. Él mismo no lo hacía. Él decía, Hay algunas cosas, algunas hay cosas. varias cosas que no. Yo sé por los hijos que me contaba. Una cosa que yo me acuerdo que una vez en la clase lo dijo, cuando él se hizo Rab Rashid de Tel Aviv, entonces como todavía no vivía en Tel Aviv, lo pusieron en un hotel, el hotel se llamaba Hotel Dvora, en Tel Aviv, que está en Ojot Ben Yehuda, y el último piso es la suite
la suite en esa época. Estaba en el 8º piso y había ahí Maalit Shabbat, un elevador de Shabbat. Pero él no sabía, entonces subió, bajó 4 veces en Shabbat. Después nos dijo, después cuando llegó a la casa empezó a estudiar el tema, ¿se puede o no se puede? Y llegó a la conclusión, en esa época, que sí se puede. Me dice, y yo subí, bajé 4 veces y eso me pasa por no estudiar el tema antes. O sea, pero él no lo hizo hasta y al final de su vida parece que no le gustó. El Jajam Ovadia sacaron un clip ahorita que no sé si lo vieron ustedes en Kikar Shabbat, donde él dice, no crean los jóvenes que toda la Torah la saqué de la manga. No. O sea, el mensaje para los jóvenes, el mensaje para nuestros hijos, el mensaje para la generación, qué importante es saber estudiar y qué importante es saber que existe la forma de ser un gran Jajam Ovadia. No es fácil serlo, que en potencia pero en potencia se puede hacer. El esfuerzo, ¿no? Yo creo que el mensaje para los jóvenes es el esfuerzo. Sacrificio. Porque la pregunta siempre era memoria fotográfica. No, o ella, yo creo que las dos. Aunque porque sea una persona que tenga mente fotográfica, tiene que fotografiar. Sí. No, y además el sacrificio. Tenía esa mente fotográfica, esa gran capacidad, pero la desarrolló, se esforzó en toda su vida y pues es el producto. Y tenía con mucha pobreza al principio. Iba a una librería, agarraba un libro, se quedaba ahí estudiando y le pagaba unos centavos, pues no se podía dar y se lo llevó puesto. Él se hizo No Jajam. nos olvidemos de que la gente piensa que la Torah viene de herencia. Su papá era comerciante, no importa qué hacía el papá. El papá no era Jajam, verdulero. No quería decirlo, pero no importa, no interesa. El papá no era Jajam, era normal. Como dice, la Torah no es herencia. Cualquiera que quiera estudiarla, se siente a estudiar y se puede hacer un Jajam Ovadia. Vamos en el viaje precisamente para esta pregunta, en 1990, cuando vino a México, ya que lo estábamos llevando al aeropuerto, el Rabba Rashid de México, Rab Tzadka, era el que lo recibió y lo acompañó hasta el último momento. Le preguntó exacto, ya con llanto, empezó a llorar Jajam Tzadka, le dijo, Jajam, ¿su memoria es real? ¿O se tomó usted la plantita que dice la Gemara, que con esa plantita uno tiene la memoria asegurada? Y empieza a reírse el Jajam, y Jajam Tzadka empieza a llorar. Dice, ¿usted de qué se ríe? ¿Usted de qué llora? Le dice, ¿tú sabes bien esa Gemara? Le dice Jajam Ovadia, esa Gemara dice que una persona se la puede tomar y va a tener memoria absoluta. Pero si esa persona no es Raúl, no es propicia, explota inmediatamente. ¿Tú crees que yo me voy a arriesgar a tomarme esa plantita? Así es que le dijo con mucha humildad, por supuesto que mi memoria y mi vida fue trabajo. Nosotros todas esas imágenes, cientos de esas veces. imágenes bonitas de Rab Ovadia sobre su mesa y todos los libros abiertos y a Esa cualquier es la que le iba a hora. decir. Yo creo que no, hay una foto más fuerte para mí. La de Rab Ovadia sentado en el hospital. Esa sí, con la con la Gemara. Gemara. Esa es fuerte. Esa sí está. Esa demuestra que Una experiencia personal también, bueno, que lo viví, que me quedé impactado en los últimos años, de 7, 8 años, que si ya estaba mayor, ya no tenía mucha fuerza. Yo estaba en Israel con un grupo de jóvenes de la comunidad y pedí de que, a ver si después de una verajá o algo. Lo recibió en el Beta Knesset después de Arvit. Era mes de Elul, iba a empezar mes de Elul, más de 25 minutos. Él se paraba con todo el cariño, niños y niñas que se aceptó y que se sienten todos, les dio un mensaje de Hizuk, de fortalecer. Yo estaba viendo, él con mucho esfuerzo, era anciano ya en los últimos años, pero gente que no conoce, 80 jóvenes que de repente se quedó 25 minutos, yo lo iba traduciendo, y los jóvenes estaban así, palabras bonitas, entendibles, bajándose el nivel de ellos. Digo, ¿cómo puede ser uno tan ocupado en ese entonces tomando decisiones de Shas, de un partido político? 25 minutos dedicarles haciendo esfuerzo, anciano. Eso demostró una vez más el Abad Israel, el amor que tenía. a mí me pasó en el año 98, creo. Fui de Venezuela a Israel y quería una grabación de un mensaje de Rab Ovadia Yosef Zichrono Livraja a la comunidad de Venezuela. Le agarro en su casa en un Sheva Berajot de un nieto. Habusha, sentado al lado de él. ¿Cantante? El cantante, sí, cantante. tocándole con el ud. Todavía no vino nadie de los invitados. Habusha llegó primero, a mejor adrede, y él cantándole, y Rab Ovadia gozando, así, disfrutando del cantante. Los dos sentados.
me dice Judith, la nuera, déjame ver si puedo molestarle, porque es un momento un poquito así especial para él. Entonces se acerca y la ve, y me ve así de lejos. Dice, más, como diciendo, ¿qué? ¿Qué pasa? Déjame disfrutar. Y ella le dice, lo de mi Venezuela, como que se le dejó a Hawes, párate un minuto, se me voltea, sí, claro, prende la cámara, me dice. Entonces, si uno así, a mí me hacen algo así, que los mande todo lo bueno, chao. Se quedó hablando a la cámara, que yo ya temía que la batería no aguante. Eso era para él algo grande. Estás diciendo algo muy bueno, porque algunos piensan que los hajamim tienen que ser como ángeles, no disfrutar o lo que sea. Por supuesto que esa es la mayoría de la vida de él, pero hay momentos donde él sí le gustaba la música árabe. Sí. Me dijo su hijo, Hajam Yitzhak, de que él se quedaba estudiando hasta las 3 de la mañana y luego la señora había preparado la comida para el otro día y él no había comido, entonces se comía un plato de la comida para el otro día. Y el otro día no sé si tenía problema de Shalom Bait, pero quiere decir así lo contó Hajam Yitzhak, que significa, Hajam comía, Hajam vivía, Era humano. Hajam era humano, Hajam es mortal, es un ser humano. Jajam, hablando del estudio de noche, cuando vino a México, los viernes en la noche, después de toda una semana intensa, de 20 horas de jornada todos los días, lo único que pedía es tener en el cuarto una luz, porque a las 1 o 2 de la mañana se levantaba, yo creo, se ponía a estudiar hasta que amanezca, y en la mañana, caminata, había que ir hasta Tecamachalco, o sea, no había restricción ni límites, había que caminar para ir a ver a otro público, ahí estaba. Nada más hay un punto que mucha gente no lo sabe, y ni los hijos creo que lo saben, eso nos los contó mi Hajam, Ham Shalom Cohen, que el Hajam Yosef, cuando él de joven entró a la yeshiva a los 13 años, 12 años, que lo fue, conocemos todo el Maaseh, entonces, bueno, dinero no tenía. Entonces Hajam Zarati le dijo, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar un trabajito. ¿Cuál es? Vete a la biblioteca de la yeshiva y pones los libros en su lugar, etc. Y si hay algo que hay que arreglar, arregla. Dice, estaba Hajam Yosef en la biblioteca, estaba todo el día, no tenía maestros, él tenía un solo maestro, Hajam Eliyahu López, y todos conocen el sped que hizo a los 15 años. ¿Lo vieron? Sí lo vieron, ¿no? Escuchamos. Está escrito. Hay un sped que hizo Hajam Obadiah Yosef a los 15 años, de su Hajam Eliyahu López, que falleció muy joven, y él hizo un sped que no sé si, parece que un Rishon lo hizo eso. A los 15 años. Impresionante, a los 15 años. Y es muy, muy largo, y todo en prosa, como versos, impresionante, de palabras, no sé dónde la sacó. Pero él todo eso le dice que él estaba en la biblioteca, entonces agarraba el libro, lo estudiaba todo y lo ponía en su lugar. Vamos a finalizar. Yo quisiera hablar de uno de los momentos especiales que vivió el Rav Ovadia Yosef en sus últimos días, cuando tuvo el placer y el honor de nombrar a su hijo, el Rav Yitzhak Yosef Rishon LeZion, y esa toma maravillosa del rabino Ovadia Yosef poniendo la corona y amarrando a su hijo, yo creo que era algo muy grande. Isaac, tú estabas ahí en ese momento, ¿no? Y estuve la noche anterior con el Jajam. Que sepa que hasta hoy lamento que no te hice caso de ir contigo. Conmigo fue en Kippur, nos tuvimos que ir en viernes porque Kippur cayó en Shabbat y la coronación era el lunes, entonces no nos daba tiempo más que pasar Kippur con el Jajam. Tuvimos el zehut de estar el último Kippur, quiero decirles que estuvo lúcido el Jajam, increíble, alegre, dijo la verajá de Calnidre, ayunó, aunque ya en la mañana ya no pudo estar en la tefilá, y yo quiero sí decirles que esto no hay casualidades, fue como que Dios le dio 2-3 días más al Jajam. Erev Sukkot coronó a Jajam Yitzhak, él y Shimon Pérez hicieron una maravillosa, la verdad, mancuerna para darle el honor que se le merece al Rishon LeZion. Esto fue por ahí de las 11 de la mañana, y a las 8 de la noche el Jajam fue llevado al hospital. A partir de ahí no volvimos a saber durante 40 días hasta su petira. Para que tengan un poquito la visión de qué es zehut tan grande, haber vivido en nuestra generación otra vez algo tan grande. Yo quisiera despedirme nada más con una anécdota que vivimos aquí en México, la verdad, y tratar de ver qué enseñanzas simples podemos practicar todos los días de lo que vivimos con el Jajam. Cuando llegó
En el último viaje, hace 26 años, el señor Marcos Chacalo pidió que le guardaran un minyan porque él iba a llegar a las 12 de la noche de Nueva York. Entonces quería que haya arbit. En el Nico. Obviamente, no hubo un minyan, más de 200 personas esperamos. Minyan 10 personas. En que queríamos rezar con el Jajam. Y la verdad fue un honor que nos llevaron a la suite presidencial del Nico. Y ya que el Jajam estaba listo para el rezo, pues ahí estaban casi las 200 personas con él. Y vemos que no empieza arbit el Jajam. Jajam, ya estamos, ya hay minyan, ya hay de sobra. Un momento. No sé qué le pidió a la esposa, no llegaba la esposa y no empieza arbit. Y la verdad pasaron 2 o 3 minutos que se sienten mucho tiempo. Dijimos, Jajam, Jabot, ya podemos empezar arbit. Dice, espérense hasta que me traigan mi libro. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que no se sabía de memoria arbit, Jajam? La enseñanza y todos los días y toda su vida leyó de adentro, vivió la Torá adentro, nos las deja transmitidas en un sueño. La verdad, es un sueño saber que vivimos con él y ojalá desde Zehut lo podamos seguir toda la vida. Amén. Shlomo, unas palabras para cerrar. Creo que muy importante lo que está diciendo aquí Isaac. La continuidad, el Jajam. Hay a veces personas que hicieron mucho en la vida, pero no dejaron hijos como ellos. Jajam dejó hijos increíbles, todos también de Jajamim. Eso significa que lo decía Leshem Shamayim, que lo hacía de verdad. Y ese ejemplo que nos dejó en la vida para nosotros y que aprendamos también que tenemos que ver para sus hijos, porque el Jajam, estando ocupado totalmente, estudiando todo su día, y tiene que transmitir y tiene que decidir cosas, pero nunca abandonó a sus hijos. Eso es un mensaje muy importante para todos nosotros. Yo creo que la definición que se dice Dor Yatom, una generación huérfana, que cabe decirlo que hoy yo así lo siento, que un pilar como fue él, que de veras cuando, un ejemplo, en una ocasión una pregunta sobre Mamzerut, un bastardo, y que es importante buscar cómo evitarlo, y que él tomó la decisión y dijo que no, que una ayuda tan grande, no siento que hoy no hay esa fuerza, esa autoridad. Pero por otra parte, el consuelo es que, gracias a Dios que nos dejó tantos libros, que sigue vivo en sus libros, con sus hijos, que transmitió, y tenemos que tomarlo porque no creo que en la generación haya alguien que tenga la fortaleza, el conocimiento y el valor que él tuvo, que hay que combinar todas esas cosas, porque no solamente conocimiento, hay que tener el valor para determinar y ayudar a tanta gente de evitar situaciones tan difíciles que no tienen solución. Sí siento que nos falta algo muy importante y vamos a tomar el consuelo con sus enseñanzas, con sus libros, seguir estudiándolos y seguir la escuela que les dejó también a sus hijos. ¿Y David? Yo creo que el legado que nos deja algo muy importante, como dijo Isaac, que tenemos un zehut muy grande, que estamos ahora, que vivimos con él, que pudimos conocer al Gadol, algún Gadol que estaba desde hace miles de años que no se encuentra una persona así, y tuvimos el zehut. Pero yo creo que Borolam lo plantó aquí para 2 cosas. Primero, para enseñar a todos los jóvenes y a todos nosotros, porque a los jóvenes, a nosotros mismos, que sí se puede. Que si una persona se mete en la Torah bien fuerte y bien profundo, con esa atmadá, con esa constancia que él estudiaba, sí se puede llegar a lo que ¿Te refieres también en esta generación? Sí se puede. Sí, porque entonces... y aparte que él nos levantó la cabeza a los sefaradim. Nuestra cabeza, todos los que estudiaron en Yeshivot, Yeshivot Ashkenaziyot y todo eso, siempre estamos de segunda. Hoy en día se puede decir, y por el zehut de él, que hubo tantos alumnos sefaradim hoy en día, se puede decir que la mayoría de los Bnei Torah en Israel son sefaradim. La mayoría, hoy en día así es. Y Baruch Hashem, él levantó la cabeza de los sefaradim para decir, también podemos y también estamos en la foto. O la volvió a levantar, porque siempre estuvo en alto. Abdo. Todo ya lo dijeron, pero una gran persona como ser humano, como padre de familia, como líder político en Israel, como padre, como trascendió en toda la diáspora, logró contagiar todo el judaísmo de la diáspora. Somos afortunados de haberlo conocido, todos aquellos que tuvimos contacto con él, nos quedamos con esa dulzura y ese gusto de haber
aprendido algo de él y haber convivido con él en algún momento. Yo creo que para finalizar el punto que yo así tengo muy fuerte cuando me acuerdo de Rav Ovadia Yosef es, nos imaginamos el gusto y el placer que él tenía a la hora de estudiar. Era algo lo máximo para él. Pero él sabía cerrar ese libro y salir a las calles a ver qué puedo apoyar. Yo creo que el que estudia Torah bien sabe qué tan difícil es dejar ese manjar, esas ganas de saber más, esas ganas de crecer personalmente más, cerrarlo y ver qué puedo yo hacer por otro. ¿Qué cariño le puedo transmitir al otro para que él también crezca? Es un deber creo que todos nosotros tenemos para buscar eso. Y de cada golpe aprendimos muchas cosas. Así es. Extrañamos las cachetadas, Sí. pero siguen Cariño. retumbando hasta ahora. De cariño. Ok, muchas gracias a todos. Intentamos prácticamente describirlos. Ese gran personaje llamado Rav Ovadia Yosef Zichrono Livraja, esa gran pérdida que teníamos. Y ojalá que esto y más programas y libros que se lean demostrarán a cada uno de nosotros qué grande era, y me llevo las palabras de Rabbi David y lo que podemos llegar a ser. Hay que tener el autoestima muy alto y creer y saber, puedo. A lo mejor no tan alto, pero más alto de lo que crees. Ojalá que ese zehut de Rabbi Ovadia Yosef Zichrono Livraja nos cuide y nos proteja de ahí arriba y su Torah siga viva. La Adul Molamid hasta la llegada de la Gracias, Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Hola, mitzvot. Gracias.